Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otro día más con este libro, El mundo de Sofía. Ahorita vamos en el capítulo número 9, si no mal recuerdo. Perdí la cuenta. Atenas. Aquella tarde la madre de Sofía se fue a visitar a una amiga. En cuanto hubo salido de la casa, Sofía bajó al jardín y se metió en el callejón, dentro del viejo septo. Allí encontró un paquete grande junto a la caja de galletas. Se apresuró a quitar el papel. En el paquete había una cinta de video. Entró corriendo en casa. Una cinta de video. Eso sí que era algo nuevo. Pero ¿cómo podía saber el filósofo que tenía un video? ¿Y qué habría en esa cinta? Sofía metió la cinta en el aparato y pronto apareció en la pantalla una gran ciudad. No tardó mucho en comprender que trataba de Atenas, porque la imagen pronto se cerró en la Acrópolis. Sofía había visto muchas fotos de las viejas ruinas. Era una imagen viva. Entre las ruinas de los templos se movían montones de turistas con ropa ligera y cámaras colgadas del cuello. ¿Y no había alguien con un cartel? Allí volvió a aparecer. No ponía Hilde. Al cabo de un rato, apareció un primer plano de un señor de mediana edad. Era bastante bajito, tenía una barba bien cuidada y llevaba una boina azul. Miró la cámara y dijo: Bienvenida a Atenas, Sofía. Seguramente te habrás dado cuenta que yo soy Alberto Conte. Si no ha sido así, solo repito que se sigue sacando el gran conejo blanco del negro sombrero de Copa del Universo. Nos encontramos en la Acrópolis. La palabra significa el castillo de la ciudad, o en realidad la ciudad sobre la colina. En esta colina ha vivido gente desde la edad de piedra. La razón es naturalmente su ubicación tan especial. Era fácil defender este lugar en alto del enemigo. Desde la Acrópolis se tenía además una buena vista sobre uno de los mejores puertos del Mediterráneo. Conforme Atenas iba creciendo abajo, sobre la llanura, la Acrópolis se iba utilizando como castillo y recinto de templos. En la primera mitad del siglo V a.C. se libró una cruenta guerra contra los persas, y en el año 480 el rey persa Jerjes saqueó Atenas y quemó todos los viejos edificios de madera de Acrópolis. Al año siguiente, las persas fueron vencidos y comenzó la edad de oro en Atenas, Sofía. La Acrópolis volvió a construirse más soberbia y más hermosa que nunca, y ya desde entonces, únicamente como recinto de templos. Fue justamente en esa época cuando Sócrates anduvo por calles y plazas conversando con los atenienses. Así, pudo seguir la reconstrucción de Acrópolis y la construcción de todos esos maravillosos edificios que vemos aquí. Fíjate que en lugar de otras obras tuvo que ser. Detrás de mí puedes ver el templo más grande, se llama Partenón, o Morada de la Virgen, y fue levantado en honor a Atenea, que era la diosa patrona de Atenas. Este gran edificio de mármol no tiene una sola línea recta, pues los cuatro lados tienen todos una suave curvatura. Se hizo así para dar más vida al edificio. Aunque tiene unas dimensiones enormes, no resulta pesado a la vista, debido, como puedes ver, a un engaño óptico. También las columnas se inclinan suavemente hacia adentro y habrían formado una pirámide de 1500 metros si hubieran sido tan altas como para encontrarse en un punto muy encima del templo. Lo único que había dentro del templo era una estatua de Atenea de 12 metros de altura. Debo añadir que el mármol blanco, que está pintando de varios colores vivos, se transportaba desde una montaña a 16 kilómetros de distancia. Sofía tenía el corazón en la boca. ¿De verdad era su profesor de filosofía el que le hablaba desde la cinta del video? Solo había podido vislumbrar su silueta una vez en la oscuridad, pero podía muy bien tratarse del mismo hombre que ahora estaba en la Acrópolis. El hombre comenzó a andar por el lateral del templo y la cámara le seguía. Finalmente se acercó al borde de la roca y señaló hacia el paisaje. La cámara enfocó un viejo anfiteatro situado por debajo de la propia meseta de Acrópolis. Aquí ves el antiguo teatro de Dionisos, prosiguió el hombre de la boina. Se trata probablemente del teatro más antiguo de Europa.
Aquí se representaron las obras de los grandes autores de tragedias, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Precisamente en la época de Sócrates ya mencioné la tragedia sobre el desdichado rey Edipo, pues esa tragedia se representó por primera vez aquí. También hacían comedias. El autor de comedias más famoso fue Aristófanes, que, entre otras cosas, escribió una comedia maliciosa sobre el estrafalario Sócrates. En la parte de atrás puedes ver la pared de piedra que servía de fondo a los actores. Esa pared se llamaba Sheknet y ha prestado su nombre a nuestra palabra escena. Por cierto, la palabra teatro proviene de una antigua palabra griega que significa mirar. Pero pronto volveremos a los filósofos. Demos la vuelta al Partenón y bajemos por la parte de la fachada. El hombrecillo rodeó el gran templo y a su derecha se veían algunos templos más pequeños. Luego bajó unas escaleras entre las altas columnas. Desde la meseta de Acrópolis subió un pequeño monte y señaló hacia Atenas. El monte sobre el que nos encontramos se llama Areópago. Aquí era donde el Tribunal Supremo de Atenas pronunciaba sus sentencias en caso de asesinato. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo estuvo aquí hablando de Jesucristo y el cristianismo a los atenienses. Pero a ese discurso ya volveremos más adelante. Abajo a la izquierda puedes ver las ruinas de la antigua plaza de Atenas, excepto el gran templo del dios herrero, Hefestos. Solo quedan ya bloques de mármol. Bajemos. Al instante volvió a aparecer entre las viejas ruinas, en la parte superior de la pantalla de arriba, Sofía, se erigía el templo de Atenas sobre la Acrópolis. El profesor de filosofía se había sentado sobre un bloque de mármol. Miró a la cámara y dijo: estamos sentados en las afueras de la antigua plaza de Atenas. Triste, ¿verdad? Me refiero a cómo está hoy. Pero aquí hubo en alguna época maravillosos templos, palacios de justicia y otros edificios públicos, comercios, una sala de conciertos e incluso un gran gimnasio. Todo alrededor de la propia plaza, que era un gran rectángulo. En este pequeño recinto se pusieron los cimientos de toda la civilización europea. Palabras como política y democracia, economía e historia, biología y física, matemáticas y lógica, tecnología y filosofía, ética y psicología, teoría y método, idea y sistema, y muchos más, proceden de un pequeño pueblo que vivía en torno a esta plaza. Por aquí anduvo Sócrates, hablando con la gente. Quizás agarrará a algún esclavo que llevaba un cuenco de aceitunas para hacerle al pobre hombre preguntas filosóficas. ¿Por qué Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble? Tal vez encontrará en una vehemente dispuesta con algún ciudadano o conversará en voz baja con su discípulo Platón. Resulta curioso, ¿verdad? Hablamos todavía de filosofía socrática o filosofía platónica, pero es muy distinto ser Platón o Sócrates. Claro que resultaba curioso a Sofía, pero le parecía no obstante igual de curioso que el filósofo le hablara así, de repente, a través de una cinta del video que había sido llevado a un lugar secreto del jardín por un misterioso perro. El filósofo se levantó del bloque de mármol y dijo en voz baja: inicialmente había pensado dejarlo aquí, Sofía. Quise mostrarte la Acrópolis y las ruinas de la antigua plaza de Atenas, pero aún así no sé si has entendido lo grandiosos que fueron en la antigüedad los alrededores de este lugar. De modo que siento la tentación de continuar un poco más. Naturalmente es del todo inédito, pero confío en que esto quede entre tú y yo. Bueno, de todas formas bastará con un rápido vistazo. No dijo nada más y se quedó mirando fijamente a la cámara durante un buen rato. A continuación, apareció en la pantalla una imagen totalmente distinta. De la ruina se levantaron varios edificios altos, como por parte de magia. Se habían vuelto a reconstruir todas las ruinas. Sobre el horizonte se veía todavía la Acrópolis, pero ahora tanto la Acrópolis como los edificios de abajo en la plaza eran completamente nuevos. Estaban cubiertos de oro y pintados con colores fuertes. Por la gran plaza se paseaban personas vestidas con túnicas pintorescas.
Algunos llevaban espadas, otros llevaban jarras en la cabeza y uno de ellos llevaba un rollo de papiro bajo el brazo. Ahora Sofía reconoció al profesor de filosofía. Seguía con su boina azul, pero en estos momentos vestía una túnica amarilla, como las demás personas de la imagen. Fue hacia Sofía, miró a la cámara y dijo: Ya ves, Sofía, estamos en las Atenas de la antigüedad. Quería que tú también vinieras, ¿sabes? Estamos en el año 402 a.C., solamente 3 años antes de la muerte de Sócrates. Espero que aprecies esta visita tan exclusiva, pues no creas que fue tan fácil alquilar una videocámara. Sofía se sentía aturdida. ¿Cómo podría ese hombre misterioso estar de repente en la Atenas de hace 2400 años? ¿Cómo era posible ver una grabación en un video de otra época? Naturalmente, Sofía sabía que no había un video en la antigüedad. Podría estar viendo un largometraje, pero todos los edificios de mármol parecían tan auténticos. Tener que reconstruir toda la antigüedad plaza de Atenas y toda la Acrópolis solo por una película resultaría carísimo, y sería un precio demasiado alto para que Sofía aprendiera algo sobre Atenas. El hombre de la bolina la volvió a mirar. ¿Ves aquellos dos hombres bajo las arcadas? Sofía vio un hombre mayor con una túnica algo andrajosa. Tenía una barba larga y desarreglada, nariz chata, un par de penetrantes ojos azules y mofetes. A su lado había un hombre joven y hermoso. Son Sócrates y su joven discípulo Platón. ¿Lo entiendes, Sofía? Verás, ahora lo conocerás personalmente. El profesor de filosofía se acercó a los dos hombres que estaban de pie bajo un alto tejado. Levantó la boina y dijo algo que Sofía no entendió. Seguramente era en griego. Pero al cabo de un instante miró directamente a la cámara de nuevo y dijo: Les he contado que eres noruega y que tienes muchas ganas de conocerlos. Ahora Platón te hará algunas preguntas para que las medites, pero tenemos que hacerlo antes de que los vigilantes nos descubran. Sofía notó una presión en las sienes, pero pues ahora se acercaba al joven y miraba directamente a la cámara. Bienvenida a Atenas, Sofía, dijo con voz suave. Hablaba con mucho acento. Me llamo Platón y te voy a proponer 4 ejercicios. Lo primero, debes pensar en cómo un pastelero puede hacer 50 pastas completamente iguales. Luego, puedes preguntarte a ti misma por qué no todos los caballos son iguales. Y también debes pensar en si el alma de los seres humanos es inmortal. Finalmente tendrás que decir si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. Suerte. De repente había desaparecido la imagen de la pantalla. Sofía intentó adelantarle y rebobinar la cinta, pero había visto sobre todo lo que contenía. Sofía procuraba concentrarse y pensar, pero en cuando empezaba a pensar era una cosa, le daba por pensar en otra, totalmente diferente. Mucho antes de haber acabado de desarrollar el primer pensamiento, hacía tiempo que sabía que el profesor de filosofía era un hombre muy original, pero a Sofía le parecía que se pasaba con esos métodos de enseñanza, que infringía incluso las leyes de la naturaleza. ¿Era verdaderamente Sócrates y Platón los que habían visto en la pantalla? Claro que no, eso era completamente imposible, pero tampoco había sido dibujos animados lo que había visto. Sofía sacó la cinta del aparato y se la llevó arriba, a su habitación. Allí la metió en el armario con todas las piezas del Lego. Pronto se tumbó rendida en la cama y se durmió. Unas horas más tarde su madre entró en la habitación, la sacudió suavemente y dijo: Pero Sofía, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Te has acostado vestida? Sofía abrió los ojos a duras penas. He estado en Atenas, digo. Y no dijo nada más, se dio la vuelta y continuó durmiendo. Platón. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Solo eran poco más de las 5, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto de repente? Recordó que todo. Sofía se subió a un escabel y miró al instante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta del video. Entonces, no había sido un sueño, al menos no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Bach. Ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volver a dormir. Quizás debería bajar al callejón a ver si el perro había dejado otra carta.
Sofía bajó la escalera de puntillas, se puso las zapatillas de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por las hierbas se deslizaban las minúsculas gotas de cristal de rocío de la mañana. Una vez más se le ocurrió pensar en el mundo, que el mundo era un increíble milagro. Se notaba húmedo dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobre nuevo del filósofo, pero de todos modos secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el Platón del video le había dado unos ejercicios. Primero, algo sobre un pastelero que era capaz de hacer 50 pasteles totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, pero ¿por qué le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pasteles iguales? Cuando su madre alguna que otra vez hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraba en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa, haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de hombrecitos extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pasteles completamente iguales es porque utiliza el mismo molde para todas. Y ya está. Luego el Platón del video había mirado directamente a la cámara y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro, de la misma manera que no había dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero de pronto se acordó de cómo había resonado con las pastas a la pimienta. Y al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras. Y sin embargo, para todo el mundo estaban claro que de alguna manera eran totalmente iguales. Quizás la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo y no algo entre caballos y cerdos. Porque, porque aunque algunos caballos fueran pardos como los osos y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con 6 o 8 patas. Pero no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde. Luego Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal? Sofía no se sentía capacitada para contestar esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado, y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano estaba compuesto por dos partes totalmente distintas. Un cuerpo que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente había sido siempre la misma muchacha. Lo de muchacha condujo a Sofía a la última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con razonar. De pronto se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba además que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates había dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba con una máquina de vapor. Al instante apareció en el callejón el perro amarillo.
Llevaba un sobre grande en la boca. Hermes, exclamó Sofía. Muchas gracias. El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. Hermes, buen perro, dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar, pero al cabo de unos minutos se levantó y se dispuso a desvanecer entre el seto, por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con el sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso y de pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vencida todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente lo que era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. Y pues hasta aquí llegamos con el capítulo número 9. Perdón. Con el capítulo número 9. En este capítulo, pues, a Sofía le llega, no una carta, en esta ocasión le llega una cinta de video en el cual se encuentra su profesor de filosofía y le empieza a hablar sobre cómo era la vida anteriormente en Atenas. Y y le presentó más bien a Sócrates y a su discípulo más cercano, que en este caso era Platón. En el cual Platón, al conocer a Sofía, le planteó 4 preguntas. Y pues vieron en la lectura que pues así como le planteó las preguntas a Sofía, ellas, al despertar al otro día, no se contuvo y fue a buscar al buzón sin encontrar respuestas sobre lo que había